Hoy te vas a encontrar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este otro nuevo video. En esta ocasión tenemos dos ejercicios. Primero que nada el ejercicio número 65, que dice: de las siguientes ecuaciones, ¿cuál representa una hipérbola que pasa por el punto A menos 8,0 y B 8,0? Bien, para resolver este ejercicio debemos de ver, bueno, tenemos aquí nuestras respuestas. Elegir una de ellas para evaluar, para saber cuál es la hipérbola que contiene esos puntos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Afortunada o desafortunadamente, dependiendo cómo se vea, solamente tenemos un método para saberlo, y es evaluar estos puntos en cada una de las cuatro ecuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos, en el caso del punto A, menos 8,0, este es el valor de X y este es el valor de Y. Entonces, tenemos que sustituirlo en nuestra ecuación, en cualquiera de las cuatro, para ver si lo contiene. Si lo contiene, entonces va a ser igual a 0. Es decir, el resultado de esta operación, al sustituir los valores, nos va a dar igual a 0. Entonces, si tengo x al cuadrado, x vale menos 8 al cuadrado, menos 64, que multiplica a y cuadrada, y le vamos a dar el valor de 0 por el punto. 0 al cuadrado menos 8 igual a 0. Esto se nos va a hacer un 0. Por lo tanto, tenemos menos 8 al cuadrado, que es 64, menos 8, y esto es diferente de 0. Por lo tanto, la respuesta A no es correcta. Y así tendríamos que hacer con todos y cada uno de las ecuaciones, de los reactivos, seguir con el B, C y D. Pero bien, si ustedes se han fijado, tenemos no nada más uno, tenemos dos puntos. Los dos puntos deben de estar contenidos en nuestra ecuación para que pues sea válida y pase por esos puntos. Ustedes dirán, pues me va a llevar mucho tiempo evaluar dos puntos en cada una de las ecuaciones. Si se fijan aquí, el punto B es análogo, y si lo sustituimos, ya sea el B o el A, nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque menos 8 al cuadrado y 8 al cuadrado son iguales. Las dos nos dan independientemente 64 cada una. Entonces, no importa cuál usemos, con uno que tomemos ya sabemos que los dos lo contienen. Ahora bien, tenemos otra particularidad, una pequeña pista de cómo lo podemos hacer más rápido, y es que nuestro coeficiente y va a valer 0. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté multiplicando a y se va a ir a 0. Aquí, por ejemplo, en la B, que tenemos x al cuadrado menos 8y cuadrada menos 62, sabemos inmediatamente que esto se va a ir a 0. Entonces, podemos no tomarlo en cuenta, dado que pues se nos va a hacer 0. Y el x al cuadrado, como lo tenemos repetido en todas, en la A, B, C y D, siempre va a ser igual a 64. Por lo tanto, para que esto dé igual a 0, necesito un menos 64, y entonces para que ya sea 0. ¿Y cómo voy a tener yo o obtener ese 64? ¿De dónde va a salir? De los términos independientes. Entonces, si yo en mis términos independientes tengo un 64, más bien un menos 64, entonces ya tengo la respuesta correcta. Y si se fijan, la D es la que cumple. En la D tenemos el 64 directo. Entonces, por lo tanto, esa ecuación es la de nuestra hipérbola, nada más por pura observación. Ahora tenemos aquí la C. La C tiene otra particularidad, que tiene x lineal y y lineal. Ahí tendríamos que probarlo también, pero como ya no salió esta,
como ya lo observamos y vemos que da la respuesta correcta, solo puede haber una respuesta correcta, no dos. Entonces sabemos que esa es la correcta, pero vamos a probar con la C. La C tendríamos 64, es 8 por 8, menos y al cuadrado es 0, 8 por 8 también es 64. Si tomamos en cuenta el positivo, serían menos 64, menos 12y se va a 0, menos 1, y entonces esto es diferente de 0, esta no es. Además, aquí en este caso en particular aquí sí tendríamos que tomar el menos 8 y el 8, el punto B también lo tendríamos que tomar. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro término de x tenemos uno adicional y no está elevado al cuadrado. Por lo tanto va a ser diferente si lo ponemos positivo o negativo, cosa contraria cuando nosotros tenemos al cuadrado, x al cuadrado, porque menos 8 y 8 al cuadrado nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra respuesta, que es la D, x al cuadrado menos 64y cuadrada menos 64 igual a 0. Esa es nuestra hipérbola que pasa por el punto A y B. Bien, seguimos con el ejercicio 66, que dice: la ecuación x al cuadrado más 4xy más 4y cuadrada menos 74x, etcétera, es una, y tenemos las cuatro opciones de las cuatro cónicas que podrían ser, bueno, salvo la recta: una circunferencia, una parábola, una elipse y una hipérbola. Entonces, yo he escuchado o he visto, y esto es válido para la mayoría de las ecuaciones, que si ustedes analizan la ecuación pueden determinar exactamente de qué cónica se trata. Por ejemplo, y nos referimos, y vamos a hacer un ejemplo con esta anterior, con x al cuadrado menos 64y cuadrada. Hay unos que dicen, si tenemos el coeficiente de x al cuadrado es positivo y el coeficiente de y cuadrada es negativa, entonces se trata de una hipérbola. Y para la circunferencia, que los coeficientes sean iguales, etcétera. Cada una tiene su particularidad que no me voy a detener a explicarla. A mí siempre me gusta usar el discriminante de cónicas. ¿Por qué? Porque con esa vamos a estar seguros de cuál es nuestra respuesta, de cuál va a ser nuestra cónica. Eso que yo les comento anteriormente sí es válido, pero es válido cuando no hay este término tan especial, que es la x y la y multiplicándose en un mismo término. Con eso ya nos cambia todo. Aquí nosotros podríamos pensar que esto es una elipse porque tenemos x cuadrada positiva y y cuadrada positiva, aunque tienen diferentes coeficientes. Si no, sería una circunferencia, o podría serlo. Entonces yo digo que sería una elipse si nos vamos únicamente, como les digo, por la observación. Pero como les comentaba, tenemos esta cosa que es el 4xy, el xy que se está multiplicando, y ahí nos va a cambiar absolutamente todo. Con eso ya no vale si tengo un término x al cuadrado, si no lo tengo, si analizo, no. Aquí lo único que nos va a servir es el discriminante de cónicas. Y ya se los había comentado en otro video, que es b cuadrada menos 4a por c. Este es el discriminante de cónicas, que tiene la particularidad que es lo que está dentro de la raíz en la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Entonces, con este discriminante nosotros vamos a poder diferenciar de qué cónica se trata. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el coeficiente b, cuál es el coeficiente a y cuál es el coeficiente c? Pues necesitamos saber la ecuación general de cónicas.
que esta debieron de haberla visto en su curso, y si no, pues es muy fácil de recordar. Empieza con la letra A, empezamos con x al cuadrado, siempre en orden, más, aquí es lo que hay que recordar y por lo que es importante, bxy más cy cuadrada más dx más ey, y al final f, y todo igualado a 0. Explico rápidamente. F es el término independiente, E es el término de y índice 1, D es el coeficiente de x con índice 1, igual aquí cy cuadrada, bueno, pues del término cuadrático, y aquí el término cuadrático de x. Entonces, recuerden, todas nuestras ecuaciones tienen estos datos, solo que si no aparecen visibles, pues es que valen 0. En este caso, si se fijan, tenemos todas, absolutamente todas, aquí de nuestra fórmula, nuestra ecuación general de cónicas. Pero con el discriminante solo vamos a usar A, B y C. Las demás, para esto no nos interesan. Entonces, con esto y por igualación, yo voy a ver que mi coeficiente A vale 1, mi coeficiente B vale 4 y mi coeficiente C vale también 4. Y ahora sustituimos. Entonces sustituimos aquí, obviamente. Tenemos b al cuadrado, que b vale 4 al cuadrado, menos 4 veces 4 por 1. Y esto va a ser igual a 4 por 4 es 16, 4 al cuadrado, menos 4 por 4, 16 por 1, 16. Y 16 menos 16 es igual a 0. Ya les había comentado en otro video que dependiendo lo que nos salga en este resultado es lo que vamos a tener, cuál va a ser nuestra cónica dependiendo de este resultado. Entonces, si mi resultado es mayor a 0, voy a tener una hipérbola. Si es menor a 0, voy a tener una elipse o circunferencia. Y si es igual a 0, voy a tener una parábola. Por lo tanto, esta es la respuesta, una parábola, porque nos salió igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es la B, una parábola. Esto es una parábola. Y como dato extra, ¿qué le da la particularidad? Este coeficiente o esta que se multiplica de XY. En especial lo que yo les decía, el 4XY, que nuestra parábola va a estar rotada. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes conocen que las parábolas pueden ser así, verticales, horizontales, y abriendo hacia positivos o hacia negativos. Eso es lo que ustedes conocen. Pero con el XY pueden hacer que la parábola esté así o esté así, en cualquier posición. El SXY es lo que hace que las parábolas sean inclinadas y que no estén abriendo sobre los ejes o hacia los ejes coordenados. Esa es la particularidad que nos da el XY. Si ustedes grafican esta parábola, la ecuación, toman un graficador, pues les va a salir una parábola aproximadamente como esta. Bien, eso es todo. Gracias por ver el video y nos vemos.